Italia nos vamos a Huacho. Vamos a hacer el rápido enlace que ya lo hemos tenido en pantalla a David para el primer balance luego de lo que ha ocurrido en las últimas horas, David, con la ya proclamación como presidente constitucional del Perú del profesor Pedro Castillo Terrones. Bien, yo creo que el triunfo de Pedro Castillo es el resultado de una gran movilización social. En esta época, las poblaciones más pobres y excluidas del país han generado el inicio de un proceso político que debe ser transformador, ¿no? Creo yo que Pedro Castillo debe generar un gobierno capaz de desmontar las instituciones neoliberales y mercantilistas que en su generismo a lo largo de 30 años ha impuesto en nuestro país, ¿no? Y yo creo de que el inicio del gobierno debe partir desde un cambio cultural para descolonizar toda esa mentalidad, esas prácticas que aún en el siglo XXI abogan por la discriminación y el racismo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo con la actitud de quienes han perdido las elecciones y ahora se apretan a hacer una oposición que busca traerse abajo este nuevo gobierno que va a comenzar a regir a partir del 28 de julio próximo. Otra cosa importante también que debemos tener en consideración es que una república como forma de gobierno implica tener en cuenta la multiculturalidad y la interculturalidad. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay muchas culturas, muchas etnias, distintas formas de vivir, ¿no? Y es complejo esto porque hay que reconocer todas las identidades. Hace poco estaba escuchando en algunos estudios de que en Chile se está dando ese mismo problema ahora que están elaborando su propia constitución, porque hay sectores mapuches que no se consideran chilenos, ¿no? Entonces, algo parecido podría pasar con nosotros, con aquellas poblaciones o identidades que están en la zona de la selva, en muchos casos que son hasta pueblos no contactados. Ajá. Entonces, eso implica pues, una complejidad en una república que tiene como forma de gobierno una democracia, ¿no? Y además a ello debemos agregar que se debe terminar con esa política de privilegios a los cuales están acostumbrados los regímenes gubernamentales durante todo el tiempo de la república. Entonces las expectativas con respecto al cambio y a la transformación son bastante grandes, ¿no? Y exigen que todos los ciudadanos, por lo menos los ciudadanos que creen en una democracia, en el buen sentido de la palabra, asimismo también los medios periodísticos que tienen mucha incidencia, ¿no? en la opinión pública, de igual manera las propias autoridades y sobre todo los jóvenes, ¿no? Son los que tienen que tener un mayor protagonismo, ¿no? Y generar el más amplio debate ciudadano, buscando consensos que sean críticos y repudiando a la corrupción y también practicando una real ética, ¿no? Una ética pública de cara al interés social. Los tiempos que se vienen son bastante difíciles. Por un lado, porque dentro de lo que es el sostén político de Pedro Castillo hay debilidades en las estructuras. Pero también porque quienes han sido derrotados, ya lo vienen diciendo, van a seguir obstaculizando
van a seguir generando su lobby para proteger sus intereses, como siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, nos ha tocado vivir esta oportunidad, pues, ¿no? De tener que rescatar la República, o en todo caso refundar, ¿no? Y esta es una gran oportunidad en la cual creo todos tenemos la obligación de participar. Eso es lo que podría decirte, Néstor, respecto a cómo veo yo esto que comienza o que ha comenzado el día de ayer desde la proclamación de Pedro Castillo como gobernante electo del bicentenario, ¿no? Por primera vez en la historia del Perú, un ciudadano de la serranía de Cajamarca, ¿no? O del departamento de Cajamarca, profesor de primaria, campesino y rondero, llega pues a asumir este cargo de representar a toda la sociedad, porque él es el presidente de todos los peruanos, les guste o no les guste a quienes dicen ahora que le falta legitimidad. Correcto, esa es una evaluación interesante y como tú bien dices, David, son tiempos difíciles y vamos a ver el equipo que está acompañando a Pedro Castillo esté a la altura de las circunstancias y para ello tenemos dos escenarios, ¿no? El escenario del mensaje presidencial del 28 del 28 de julio, el mensaje a la nación y los puentes que debe tender de inmediato hacia el legislativo para ese binomio ejecutivo-legislativo puedan trabajar de manera coordinada y no como ha ocurrido en los últimos gobiernos, sobre todo con Vizcarra y bueno, desde Pedro Pablo Kuczynski con la obstrucción manifiesta del fujimorismo y luego con Vizcarra y lo que ocurrió y que todos los conocemos. Ese escenario resulta siendo clave para la solución de los otros problemas que tenemos, el tema de la pandemia, el tema económico y el tema internacional, las inversiones extranjeras. Bueno, que en relación a lo que tú señalas, yo creo de que hay un conjunto de medidas que son las que el presidente Castillo debe comenzar a desarrollar, como son los temas de salud, los temas de la economía, ¿no? Son importantísimos. En primer lugar, el asumir esta situación, ¿no? Y también tiene que ver la lucha contra la corrupción, ¿no? Que es un tema que está latente, que está viviendo y coleando en la estructura del Estado y en la sociedad misma, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes el rescatar la institucionalidad que debe funcionar, que es fundamental, como es el papel del Tribunal Constitucional. Ya hemos sido nosotros testigos de cómo es de que el Congreso anterior que fue desactivado, inclusive este que acaba de fenecer, pues es accesible designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Ese es un tema, y el tema, por ejemplo, de que una fiscalía haya tenido pues fiscales supremos que están en connivencia con la corrupción, de igual manera el Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso vemos que en realidad en los tres poderes del Estado hay que rescatar mucho de la institucionalidad con fiscalización y participación activa de la ciudadanía. No hay otra manera de salir. Y eso también nos va a llevar a una democratización a todo nivel, es decir, a la participación no solamente de las personas que tienen conocimiento de materia política, jurídica, sino de todos los ciudadanos, porque todos estamos involucrados en la solución de estos problemas. Y asimismo, esto va a generar pues el tránsito hacia un proceso constituyente que tenga que
todos aquellos males que tiene la República, o en todo caso refundarla con nuevas bases principistas que permitan realmente una democracia de calidad y una satisfacción del interés social. Lo que no va a ser posible es que esto se haga de la noche a la mañana. Es un proceso que en el cual, como repito, todos tenemos que llegar a consensos, todos tenemos que debatir, ponernos de acuerdo en esos puntos claves que nos van a servir para poder tener una integral y salir de esta situación que como país tenemos, ¿no? Y eso conlleva, obviamente, una descolonización del pensamiento eurocéntrico que nos impone un estilo de vida que tiene muy poco que ver con realmente quienes somos los peruanos. Correcto, correcto, David. De manera que hay una gran responsabilidad de todos los peruanos y creo que la academia, la universidad tiene un papel muy importante, sobre todo la Universidad Nacional. Tú has hecho una buena referencia de la José Faustino Sánchez Carrión, que pionera en muchos aspectos, y toda la universidad pública peruana tiene un gran compromiso, esa responsabilidad social universitaria que se ha hecho de manera aislada, pero creo que también ha llegado el momento por esta presencia del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que todo indica que el científico Modesto Montoya va a estar en el inicio de este novísimo ministerio, y en la que la universidad peruana, principalmente la pública, tiene una gran responsabilidad por este compromiso que tiene la universidad para con los peruanos. Ese es un trabajo también que tiene que afinarse rápidamente, David, por las tareas que se tiene de dar ese paso de la materia prima a la industrialización a la que tiene derecho, creo, el Perú y por lo tanto todos los peruanos, ¿no? Bueno, yo creo de que tenemos que en primer lugar esperar que Pedro Castillo defina su equipo de trabajo, que van a ser sus ministros, con lo que llevar a cabo las políticas públicas y de apertura pues a una participación de todos los sectores, de todos los ámbitos sociales, para que se pronuncien respecto a esa agenda que es urgente para salir de esta situación de crisis estructural en la que estamos, ¿no? Yo creo de que esta crisis estructural no es el producto de la noche a la mañana, sino que tiene como consecuencia todo el legado histórico de la existencia del Estado peruano, ¿no? En el sentido de que en la práctica la ciudadanía no ha sido realmente un agente protagónico de los procesos políticos, ¿no? Es más, algunos estudiosos señalan de que el Perú es una república que nace sin ciudadanos, porque solamente se independizaron quienes eran las élites en ese momento, y que eso ha subsistido a lo largo de toda la historia del Perú. Por eso es que ahora tenemos de parte de quienes impulsan el racismo, ¿no?, y la discriminación, como si ellos eran los únicos que están autorizados a vivir en democracia y a poner los gobernantes que ellos quieren para seguir manteniendo sus intereses. Entonces es una situación que debemos tomar en cuenta y que nos obliga a motivar a la mayoría de la población a que intervenga en las soluciones de sus asuntos. Y es un derecho fundamental la participación política, social, económica, cultural, tanto de forma individual como en forma colectiva. Y eso es lo que tenemos que practicar, porque es un derecho humano, el derecho a la participación política, y porque parte de la crisis estructural es también la crisis representativa. No olvidemos de que ya en el 2018 los estándares de medición de la democracia señalaban que en el Perú el 85% de la población opinaba que quienes llegan a gobernar llegan solamente a defender sus intereses particulares y de grupo, y no les interesa para nada las necesidades sociales. Esto es en el 2018, antes de la pandemia.
O sea, eso nos da una idea clara de cómo es de que la representación política está en crisis total, ¿no? Y que hay que cambiarla, hay que renovarla. Y esto supone realmente una modificación de la Constitución, sea total o parcial, que es lo que el pueblo tiene que definir. El pueblo tiene que definir si quiere o no cambio constitucional. ¿Quiénes deben hacerlo? Ya no se trata solamente de una inteligencia o de un grupito teóricos que van a definir el aspecto técnico jurídico, sino de toda la población organizada que diga su punto de vista y qué cosa es lo que quiere. Yo creo que eso sería una cosa muy importante para salir de esta crisis estructural. Correcto, David. Y yo creo que una lectura de la explicación que acabas de dar es que previo a la independencia, la participación del pueblo fue definitivamente importante para la independencia, 1821. Y luego, en el proceso, hasta la batalla de Ayacucho, que se sella definitivamente la independencia, la participación del pueblo fue fundamental. Luego de eso, de la batalla de Ayacucho, el pueblo pasó a un segundo nivel porque los grupos de poder dominantes, los criollos de ese tiempo, dejaron de lado y le quitaron importancia. Tuvo que aparecer Ramón Castilla luego para dar algunas libertades para los esclavos, por ejemplo. Pero el pueblo en este tiempo, en el 2021, creo que tiene la gran oportunidad de retomar ese liderazgo, y qué mejor a través de un profesor como Pedro Castillo Terrones. Creo que la historia está dando la oportunidad al país, y la reflexión tuya con respecto a quienes se creen con el derecho de decidir sobre el resto de peruanos tienen que replantear, tiene que haber una reingeniería, y yo coincido contigo en el tema de que hay que refundar la patria, hay que refundar al país, y esa es una tarea no de 5 años, es una tarea de 20 años, pero creo que Pedro Castillo tiene la oportunidad de sentar las bases. Hay mucho por conversar sobre este tema, pero creo que vamos buscando las soluciones y las alternativas, y para ello hay peruanos honestos, hay peruanos no todavía contaminados por la corrupción, y eso es lo que hay que evitar como una de las tareas importantes e inmediatas. No hay que esperar 20 años, hay que actuar de inmediato. Esa creo que puede ser una interpretación correcta de lo que está ocurriendo y de lo que tiene que ocurrir a partir del 28 de julio, David. Mira, yo creo que de estos tiempos que nos ha tocado vivir la caída de dos partidos que han tenido mucha incidencia en el Perú. Uno de ellos es el Partido Aprista, gracias a la conducta de Alan García, y el otro es el Partido Fujimorista o Fuerza Popular, que en realidad nunca fue un partido, sino es una organización para delinquir, y tiene una jefatura que está alegando que el gobierno democráticamente electo, que es el gobierno del presidente Pedro Castillo, le falta legitimidad, lo cual es totalmente traer los cabellos, porque en el fondo lo que ella busca es simplemente no ir a prisión por las investigaciones, por los procesos en los cuales ella está en curso, y en los cuales el fiscal ha pedido 30 años de pena privativa de libertad. Entonces hay que ser claros, a los jóvenes de esta época, a los jóvenes, los millennials, como se le llama, a ellos que han nacido en este milenio, tienen el privilegio de no haber vivido las épocas, por ejemplo, que había conflicto interno en nuestro país, y que le costó tanto al país, que incluso la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en una de sus conclusiones finales, señala claramente de que tenemos que ser un país con memoria histórica, porque si nosotros no tenemos memoria histórica, estamos condenados a repetir esos mismos hechos. Y eso es lo que no se quiere. En un contexto, el neoliberalismo económico está prácticamente matando la pobreza en nuestro país. Entonces no hay oportunidades para la mayoría de la población, y esto necesariamente va a tener un desenlace si es que los gobiernos no asumen una posición proactiva
con respecto a desarrollar y a resolver los problemas sociales, como por ejemplo el gran incremento de la pobreza que se ha dado en este año y medio que tenemos de pandemia, donde la pita se rompió por el lado más débil y aunado a ese cerca de 80% de población económicamente activa que no tiene ningún derecho laboral eficaz, ¿no? Se agrega los famosos ceses por razones económicas, ¿no? Y se manda a la calle porque vea a mucha gente cómo consigue satisfacer sus necesidades teniendo una pandemia en plena vigencia. Entonces, de lo que se trata justamente es de asumir un programa de gobierno que se cree un proyecto nacional de desarrollo de cara a la satisfacción de las grandes necesidades sociales. Y eso no significa que sea comunismo, que sea socialismo, que sea chavismo, como la derecha pretende señalar, ¿no? Y sin ir muy lejos, veamos pues los comunicados de la CEPAL, del propio Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que están recomendando que el Estado vuelva a asumir, ¿no?, esos servicios que a su cargo tenía en la época del Estado de Bienestar o del Estado benefactor, que son la salud y la educación, que como el régimen que generó la Constitución de 1993 han sido privatizados y que han agravado mucho más esta crisis en la cual todos estamos atravesando. Correcta la interpretación, David, coincidimos totalmente, de manera que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y vamos a estar atentos. Gracias por la colaboración siempre, David, para la composición del gabinete. Sí, la composición del gabinete, David, que es sumamente importante porque nos va a dar el derrotero, y el otro derrotero de las acciones de gobierno va a ser evidentemente el mensaje a la nación del 28 de julio. Estamos en comunicación. Gracias, David, como siempre. Un abrazo hasta Huacho.